Bien, y pocos días faltan para que finalice el año y en la región de Valparaíso aún hay incertidumbre, como se le preguntaba a la alcaldesa de Viña del Mar con respecto a la realización de los fuegos artificiales. También en ese punto, para conversar sobre ese tema y las proyecciones del turismo y los efectos también del turismo, estamos a esta hora con Helen Koyumyan, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR. Helen, un placer como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, feliz Navidad para ustedes. Feliz Navidad también para ti. Bueno, claramente, y un poco plegándose a las declaraciones de la alcaldesa, hay una emergencia, se está trabajando en este punto, pero evidentemente con el paso de los días igualmente se genera un gran incertidumbre, me imagino, en el gremio del turismo con respecto a si el Año Nuevo sobre el mar se va a realizar debido a lo que sucedió después de esta tragedia en la parte alta de Viña del Mar. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Insisto, quizás no es lo más urgente, de todas maneras, pero es un tema que hay que ir previendo de alguna manera por la importancia que tiene este tema para la economía local también. Y bueno, primero, claro, evidentemente es una situación muy compleja. Nosotros no podemos más que solidarizar y empatizar con lo que están viviendo las familias de Viña del Mar y por lo tanto ponernos al servicio y a disposición de lo que eso significa. Ahora bien, es importante también decir que parte de la economía de Viña del Mar y de Valparaíso dependen mucho de la actividad turística. Y uno de los fines de semana más importantes del año es el fin de semana del Año Nuevo, donde hay un alto nivel de ocupación, de desplazamiento, sobre todo desde la región metropolitana a Valparaíso y a Viña del Mar, que se sustenta también en gran parte con los fuegos artificiales y con todo ese show que se hace. Y eso ha significado de que hay un alto nivel de reserva y eso es importante porque se activa la economía también de Viña del Mar y Valparaíso, no solamente los alojamientos, sino que todo lo que es servicios de alimentación, todo el comercio en general y que creo que es muy relevante, sobre todo en estos momentos en que están sufriendo también, porque también sufren obviamente los bolsillos, ¿no? Entonces es un momento que hay que tratar de mantener, entendiendo también de que hay que hacerlo con sentido. Yo creo que es un momento que quizás tenemos que priorizar esa región en cuanto a demanda para poder ayudarlo con nuestra demanda, con comprar los servicios allá y así apoyar a la industria turística que también lo está pasando Sí. mal en esa región. Entendiendo lo que es la emergencia y el foco puesto ahora, justamente por la situación de Viña del Mar, pero pensando que se viene en pocos días, digamos, lo que es el fin de año y esta celebración en particular, ¿cuándo debería haber una situación más concreta, crees tú, Helen, desde el gremio para lo que va a ser este espectáculo de fuegos artificiales, que va englobando todo un ecosistema turístico en la zona de la región de Valparaíso? Y no solamente por el tema del incendio, sino también porque desde antes sabíamos que había incertidumbre justamente por la posibilidad de que se realizara el espectáculo de fuegos artificiales. Recordemos que en algún minuto, de hecho, se había descartado porque no se podían usar los fuegos artificiales que estaban y que faltaban una serie de certificaciones. Se espera lo que va a ser la prueba que se haga para luego, si todo sale bien, esperemos que así sea, se haga. O sea, esto viene desde antes también. Efectivamente, esto viene ya desde hace varios días con esta incertidumbre respecto de si vamos a poder tener fuegos artificiales o no. Obviamente un tema que quedó como de lado por la Lógico. emergencia de los incendios, pero efectivamente todavía hay una cierta incertidumbre si es que se van a poder hacer los fuegos artificiales por lo que hemos visto a través de los medios. Y eso yo creo que es bien importante. La industria del turismo, el consumo turístico, la actividad turística requiere certezas. Y obviamente la invitación que se hace para ir a Viña del Mar y Valparaíso en este fin de semana tiene mucho que ver con la realización de los fuegos artificiales, por lo tanto causaría gran decepción probablemente en los turistas el que no se realice. Obviamente también hay que pensar en un mediano plazo cómo se resuelve este tema de los fuegos artificiales y cómo se mantiene el atractivo de ir a pasar el año nuevo a Viña del Mar y Valparaíso, independiente si se realizan o no, o se cambia de alguna manera de los tradicionales fuegos artificiales a otro tipo de show que pueda ser también atractivo para la gente para ir a celebrar el año nuevo. Pero nosotros mantenemos la proyección que hemos hecho respecto de lo que es el próximo fin de semana, en el cual nosotros proyectamos que van a haber 2 millones de viajes con pernoctación Ya. en este fin de semana largo de Año Nuevo, que no solamente es Valparaíso, sino que en general en el desplazamiento de los chilenos por Chile, lo cual además coincide
para muchos con el inicio de sus vacaciones. Por lo tanto, es un fin de semana muy importante. Sabemos ya que en el caso de Valparaíso y Viña del Mar, las reservas están sobre el 80% de reservas, digamos, ya casi llegando al límite, que es muy natural cuando un país ya está volviendo a vivir lo que es el turismo sin restricciones. Recordemos que los veranos pasados todavía estábamos con muchas restricciones, entonces es una gran oportunidad para la industria para recuperarse de lo que fue los cierres que tuvimos. Por lo tanto, tenemos muchas expectativas en que se pueda realizar. Con obviamente el respeto y la solidaridad con la gente que está sufriendo allá, pero también entendiendo que hacer un turismo con sentido nos sirve para poder apoyar a esas personas que lo están pasando mal. Sí, tú lo decías, no cambió sus proyecciones con respecto a lo que va a ser el próximo fin de semana, no ha habido variaciones o modificaciones en eso. No, no ha habido variaciones porque nosotros esperamos que sí haya o sea, que los fuegos artificiales sí se realicen. Efectivamente, si eso se cancelara, va a tener un impacto, efectivamente. Esperamos que así no sea, pero va a tener un impacto. Evidentemente, la mayor demanda que se produce hacia Valparaíso y Viña del Mar para el Año Nuevo tiene que ver con los fuegos artificiales. Por lo tanto, si no se realizaran, tendría un impacto directo e inmediato en la ocupación el próximo fin de semana. Así que esperemos que no ocurra, digamos. Sí, claro, vamos a estar muy atentos a eso. Helen, déjame pasar a otro tema relacionado, por supuesto, ya en un aspecto más general, lo mencionaba en términos de las proyecciones positivas, optimistas que se tienen con respecto a esta época estival que se viene, enero, febrero, parte justamente desde, podríamos decir, este fin de semana, ya cerrando lo que es 2022 y entrando 2023. Obviamente la comparación que se hace tiene una base distinta en términos de lo que fue el primer año de pandemia, luego el segundo con una situación de contagios también bien preocupante, sigue la pandemia, pero de todas maneras se ha flexibilizado de sobremanera en comparación a esos años las distintas normas, las distintas restricciones. Hay una mirada bien optimista y eso es fruto también de alguna manera del presente. Igualmente hay un contra, que es la situación económica y la proyección negativa que se tiene para el próximo año, que podría ir frenando eso, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros nuestras proyecciones, a ver, a nivel de, es muy distinto el escenario hoy día de lo que fue el verano pasado. Recordemos que el verano pasado no estábamos recibiendo turistas extranjeros, que Claro. es un aspecto muy importante de la economía turística. Pero primero, despejando lo que es el turismo interno, el desplazamiento de los chilenos por Chile, nosotros estimamos que en el periodo entre diciembre y marzo, que es todo el periodo estival, vamos a tener 19,5 millones de viajes con pernoctación. ¿Eso qué significa? Es básicamente un 17% menos de lo que hubo en el verano pasado. ¿Y por qué? Por una de las cosas que usted indica directamente, tiene que ver con esta situación económica que estamos viviendo los chilenos y una mayor estrechez económica, donde obviamente gastos como viajes uno empieza a postergarlos hasta no tener claro cómo va a ser la situación económica de las familias. Eso por una parte. Después tenemos por otro lado los chilenos que tienen mayor poder adquisitivo, que van a viajar igual porque sus bolsillos se los permiten y que hoy día van a probablemente salir fuera de Chile. Hemos visto un aumento muy importante en la demanda de lo que es el turismo emisivo, de los chilenos saliendo. Esos chilenos el año pasado, recordemos, se quedaron en Chile. Entonces, todos estos elementos hacen que nuestra configuración respecto a lo que es la proyección de este verano sea más baja que el verano pasado. Ahora, lo que sí nos ayuda es que al tener las fronteras abiertas sin restricciones, hemos empezado a recibir de nuevo turistas extranjeros y nuestra estimación es que en este mismo periodo, diciembre-marzo, vamos a recibir 1,6 millones de turistas extranjeros al país. Y ese es un muy buen número, no es tampoco un número a los niveles de la prepandemia, pero ya estamos a un 75% de lo que era el periodo prepandemia. Claro, y es importante el ingreso de turistas extranjeros sin desmerecer el turismo local, digamos, pero que evidentemente en términos de cuánto se gasta, más que cuánto se gasta, cuánto ingreso se da para el ecosistema turístico, el turista extranjero evidentemente gasta más y eso es bien relevante para lo que puede ser ya el balance que se tome luego de la temporada estival. Absolutamente. Ahora, es muy importante que podamos trabajar porque todos estos elementos, estas situaciones que ocurren, por ejemplo, la incertidumbre respecto de los fuegos artificiales, estas cosas para nosotros, el turismo se realiza cuando hay mucha certeza, nadie va a viajar a un lugar donde no sabe qué va a ocurrir, la situación de la seguridad que ha emergido muy fuertemente en estas últimas semanas respecto a lo que está pasando en el centro de Santiago, todos esos aspectos son claves a la hora de invitar al turismo internacional al país. Nosotros tenemos que cuidar mucho la imagen que tenemos como país en el extranjero para poder lograr
lograr estos números que yo le cuento, porque además, como decíamos, es el primer verano que vamos a poder trabajar con normalidad y en una industria que es normalmente la mayoría pyme. El 98% de la industria es micro, pequeña y mediana y que ha tenido que entrar en deudas muy importantes en este tiempo que estuvimos restringidos. Por lo tanto, este es el momento para recuperarnos, para volver a generar ingresos, para hacer frente a las deudas, a los distintos FOGAPES que tenemos que pagar. Entonces, estamos en un momento clave en que necesitamos poder trabajar en este verano con este movimiento turismo interno, que como digo va a ser más restringido que el año pasado, pero con la llegada de turistas extranjeros que tienen la característica que invierten todo su gasto turístico en la industria organizada y por eso tienen un alto valor para nosotros como sector turístico. Ahora, ¿cómo se prepara la industria para lo que va a ser ese contexto general? Bueno, para nosotros lo más importante, yo diría, es que ya estamos viendo un nivel de reserva bastante alto a nivel nacional. El turista extranjero reserva con 60, 90 días y hasta 6 meses. Hay mercados que son mucho más organizados, sobre todo cuando son turistas que vienen de mercados de larga distancia como Norteamérica, Europa. Y para eso ya estamos bastante organizados, ya sabemos cómo van a ser el nivel de las reservas, sobre todo en esos destinos turísticos que tienen jerarquía internacional, como son el norte en el desierto, la Patagonia, Aysén y Magallanes. También hay una fuerte demanda en lo que es la zona central, con la oferta vitivinícola. Bueno, y también el turismo ya más de los vecinos, Argentina y otros que están siempre prefiriendo las playas de Chile, especialmente Coquimbo, Valparaíso, Tarapacá también tiene una intensa demanda de lo que es el turismo transfronterizo que viene de Argentina. Así que está todo desplegado en este momento para que podamos tener un verano tranquilo. Bien, espero que así sea. Helen, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos este domingo. Que esté muy bien. Muchas gracias y feliz Navidad Igualmente. nuevamente. Feliz Navidad.